Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. En este capítulo 8 que se llama Las preguntas del rey Parikshit, tenemos una segunda serie, ¿verdad? Al comienzo él hizo una pregunta puntual de cómo había que prepararse para el momento de la muerte y cómo había de vivir para prepararse para ese momento. Y ahora estamos en la segunda serie de preguntas, muchas preguntas que está haciendo él, que son preguntas muy, que se ve que son para, favorables para toda la sociedad, para toda la humanidad. Sobre todo la pregunta, ¿cómo puede ser que si somos almas tan puras y originalmente liberadas, llenas de conocimiento, felicidad y eternidad, cómo puede ser que nos enredemos en este cuerpo y en esta circunstancia? Pero muy bien, vamos a seguir con la lectura. Sí, ahí también se explica mucho el espíritu misionero. Entonces, Maharaj Pariksit hace esas preguntas a su maestro Sukadeva Goswami con esa intención de que sean respuesta comprensible para todos. Y vamos a seguir con el texto 17. ¿Quién empieza? Draupadi, mientras se prepara Eder. ¿Alguien A más? ver, 17. ¿O quieres que comience yo? mm, a ver, estoy buscándolo. Yo leo este ya, el 17. Bueno, Por favor, explica todas las diferentes eras de la duración de la creación y también la duración de esas eras. Háblame también de las diferentes actividades de las diferentes encarnaciones del Señor en diferentes eras. Significado. El Señor Krishna es la personalidad de Dios original y todas las encarnaciones del Señor Supremo, si bien no son diferentes de Él, son emanaciones del Supremo. Maharaj Pariksit le preguntó a Sukadeva Goswami, el sabio eminente y erudito, acerca de las diferentes actividades de esas encarnaciones, de manera que la encarnación del Señor fuera confirmada por sus actividades presentadas en las escrituras autoritativas. Maharaj Pariksit no iba a ser arrastrado a aceptar una encarnación del Señor de una manera muy barata, por los sentimientos emotivos del hombre común. Por el contrario, él deseaba reconocer la encarnación del Señor en virtud de los síntomas que mencionan las escrituras védicas confirmados por una acharya como Sukadeva Goswami. El Señor desciende mediante su energía interna, sin obligación alguna para con las leyes de la naturaleza material. Y así pues, sus actividades son también extraordinarias. Las actividades específicas del Señor se encuentran mencionadas y uno debe saber que las actividades del Señor y el propio Señor son idénticos, por encontrarse en el plano absoluto. Por ello, oír hablar de las actividades del Señor significa asociarse con el Señor directamente, y asociarse con el Señor directamente significa purificarse de la contaminación material. Ya hemos discutido este punto en un tomo anterior a este. Texto 18. Por favor, explica también cuáles habrían de ser, por lo general, las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión y la clasificación de las órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas y los principios religiosos para aquel que esté afligido. Muy importante este texto. Vamos a significado.
La religión común de toda la clase del ser humano, sea uno quien sea o lo que sea, es el servicio devocional. Incluso los animales pueden incluirse en el servicio devocional del Señor. Y el mejor ejemplo lo constituye Sri Vairangaji o Hanuman, el gran devoto del Señor Sri Rama. Bajiranga. Como ya hemos discutido, aún los aborígenes y los caníbales pueden ser ocupados también en el servicio devocional del Señor, si acaso se encuentran bajo la guía de un devoto genuino del Señor. En el Skanda Purana hay una narración que describe que un cazador de la jungla se volvió el devoto más iluminado del Señor en virtud de la guía de Sri Narada Muni. Por lo tanto, el servicio devocional del Señor puede ser compartido igualmente por todo ser viviente. Es obvio que la afiliación religiosa en términos de los diferentes países y circunstancias culturales no es la religión común del ser humano. Más bien el principio básico es el servicio devocional. Incluso si un determinado tipo de principio religioso no reconoce la supremacía de la suprema personalidad de Dios, aún así los seguidores tienen que obedecer los principios disciplinarios establecidos por un determinado líder. Un líder así de una secta religiosa no es nunca el líder supremo, debido a que ese líder circunstancia, que es el líder circunstancial, llega a la posición de liderazgo después de someterse a alguna penitencia. Sin embargo, la suprema personalidad de Dios no necesita someterse a una acción disciplinaria para volverse líder, como vemos en las actividades del Señor Krishna. La ocupación es obligatoria de las castas y las órdenes de la sociedad, siguiendo los principios de subsistencia económica, también dependen del principio del servicio devocional. En el Bhagavad Gita se afirma que una persona puede conseguir la perfección más elevada de la vida simplemente por concederle al servicio devocional del Señor los resultados de su ocupación obligatoria. La gente que sigue los principios del servicio devocional del Señor nunca puede ser puesta en dificultades, y así pues no puede haber posibilidad alguna de apadharma o de religión en el estado de aflicción. Como explicará en ese libro la autoridad más grande de todas, Srila Sukadeva Goswami, no hay más religión que el servicio devocional al Señor, si bien puede presentarse de diferentes formas. Como ven, el Bhakti. Así que Madre, ¿en qué texto se quedó? estoy en el texto 18 que habla de la religión y la ocupación. La religión siempre tiene que servir al Señor en algún aspecto de devoción al Señor, no importa en qué, cómo sea culturalmente, pero siempre está, para ser una religión fidedigna, tiene que estar basada en el servir. Entonces, el espíritu misionero está fundamentado en el bhakti. Y eso es, ¿por qué? Porque hay que compartirlo. No es algo que ninguna religión puede retener el bhakti, es inevitable compartirlo, Ujú. porque se expande solo, aunque uno lo quiera, porque el bhakti es una característica de Radharani, del servicio devocional puro, y es para lo que vivimos, para volver a esa esencia del amor puro, incondicional. Y es lo que todos buscamos, entonces es el camino religioso. De hecho, uno puede decir, bueno, las instituciones dañan ese espíritu, pero es inevitable que cuando las organizaciones crecen, se necesita algún tipo de administración, ¿verdad? Incluso en el mundo espiritual, la gopi, los devotos se organizan para servir mejor. Y tampoco puede existir el bhakti si no existe un trabajo de equipo.
siempre es compartido. Por eso este movimiento de Sankirtan es congregacional. Es totalmente aprender a trabajar junto, compartir. Ahí es donde está nuestra práctica espiritual y nuestra práctica para poder volver a relacionarnos con el Señor Supremo. Y esto lo dice la Biblia también, ¿cierto, Norma? No hay vida espiritual si no aprendemos a querernos entre nosotros, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es, madre, y justo como dice usted también, pues es el congregarnos, el compartir, el servir, es lo mismo. Sí, claro, cómo nos relacionamos entre nosotros representa nuestra relación con Dios. Entonces, ese es pues el camino de la devoción. Entonces, Eder, vamos a seguir, si no hay más comentarios, con el texto 19. Muchas preguntas que está haciendo Maharaj Pariksit. Ujú. Ok. Texto 19. Traducción. Por favor, explica todo lo referente a los principios elementales de la creación, el número de esos principios elementales, sus causas y su desarrollo, y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos. Texto 20. ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral sutil el místico perfecto? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas, entre ellas las ramas de la historia y los Puranas suplementarios? Significado. El Yogeshvara, o el amo de los poderes místicos, puede exhibir 8 clases de maravillas de la perfección, volviéndose más pequeño que el átomo, o más liviano que una pluma, obteniendo absolutamente todo lo que desee y yendo a cualquier parte que desee, creando incluso un planeta en el cielo, etc. Existen muchos Yogesvaras que tienen diferentes destrezas en estos poderes maravillosos, y el mejor de todos ellos es el señor Shiva. El señor Shiva es el mejor yogi, y él puede realizar esas cosas maravillosas que se encuentran mucho más allá de la capacidad de los seres vivientes ordinarios. Los devotos del Señor, la suprema personalidad de Dios, no practican directamente el proceso de los poderes místicos, pero por la gracia del Señor, su devoto puede vencer incluso a un gran Yogesvara, como Durvasa Muni, quien provocó una pelea con Maharaj Ambarisha y quiso mostrar los maravillosos logros de sus poderes místicos. Maharaj Ambarisha era un devoto puro del Señor, y así pues, sin ningún esfuerzo de su parte, el Señor lo salvó de la ira de Yogeshvara Durvasa Muni, y este último fue obligado a suplicar el perdón del rey. En forma similar, en el momento en que Draupadi se hallaba en una posición arriesgada cuando fue atacada por los Kurus que querían verla desnuda en la asamblea pública de la Orden Real, el Señor le suministró una ilimitada cantidad de sari para que se cubriera, salvándola así de ser desnudada. Y Draupadi no sabía nada de poderes místicos. Por lo tanto, los devotos son también yogesvaras, debido al ilimitado poder del Señor, tal como un niño es poderoso debido a la fuerza de sus padres. Los niños no tratan de protegerse mediante medio artificial alguno, sino que los salva la misericordia de sus padres. Maharaj Pariksit le preguntó al erudito brahmana, Sukadeva Goswami, acerca del último de estos grandes místicos, o cómo ellos conseguían poderes así de extraordinarios mediante sus propios esfuerzos o por la gracia del Señor. Él preguntó también acerca de cómo se desapegaban ellos de los cuerpos materiales toscos y sutiles, y preguntó también acerca de los significados del conocimiento védico. Como se afirma en el Bhagavad Gita 15:15, el significado completo de todos los Vedas consiste en conocer a la Suprema Personalidad de Dios, y así pues volverse un trascendental sirviente amoroso del Señor. Texto 21. Por favor, explícame cómo se generan los seres vivientes, cómo son mantenidos y cómo son aniquilados.
Háblame también de las ventajas y desventajas de desempeñar servicio devocional para el Señor. ¿Cuáles son los rituales védicos y los mandamientos de los ritos védicos suplementarios? ¿Y cuáles son los procedimientos de la religión, del desarrollo económico y de la satisfacción de los sentidos? Significado. Es que digo, se acordará Sukadeva Goswami de todas mis preguntas. Todo ahí. Significado. Realmente quería aprovechar la última semana de vida. Sí, la verdad. Significado. Samplava, samplava es en el sentido de medios perfectos, se emplea para denotar el desempeño del servicio devocional. Y pratishankrama significa justamente lo opuesto o aquello que destruye el progreso del servicio devocional. Aquel que se encuentra firmemente situado en el desempeño del servicio devocional del Señor puede muy fácilmente ejecutar la función de la vida condicionada. Vivir la vida condicionada es igual que guiar un bote o medio en medio del océano. Uno se encuentra por completo a la merced del océano, y en todo momento existe una gran posibilidad de ahogarse en el océano por una ligera agitación. Si la atmósfera es buena, el bote puede, sin duda, navegar muy fácilmente. Pero si hay alguna tormenta, niebla, viento o nubes, hay muchas posibilidades de ahogarse en el océano. Nadie puede controlar los caprichos del océano, por bien equipado materialmente que uno se encuentre. Aquel que ha atravesado los océanos por barco ha de tener bastante experiencia de esa dependencia de la misericordia del océano. Pero uno puede navegar muy fácilmente a través del océano de la existencia material por la gracia del Señor, sin ningún temor de tormenta ni niebla. Todo depende de la voluntad del Señor. Nadie puede auxiliar si se presenta algún desagradable peligro en el estado de la vida condicionada. Sin embargo, los devotos del Señor atraviesan el océano de la existencia material sin ansiedad alguna, debido a que un devoto puro siempre está protegido por el Señor. Bhagavad Gita 9:13. El Señor le brinda una atención especial a sus devotos por el desempeño de sus actividades dentro de la vida material condicionada. Bhagavad Gita 9:29. Por lo tanto, todo el mundo debe refugiarse en los pies del loto del Señor y ser un devoto puro del Señor por todos los medios. Uno debe, pues, conocer de los labios del maestro espiritual experto cuáles son las ventajas y desventajas de desempeñar servicio devocional, tal como Maharaj Pariksit le preguntó a su maestro espiritual, Srila Sukadeva Goswami. De acuerdo con el Bhakti Rasamrita Sindhu, la ciencia del servicio devocional, uno no debe comer más de lo que necesite para mantener el cuerpo y el alma juntos. El régimen alimenticio vegetariano y la leche son suficientes para mantener el cuerpo humano, y en consecuencia no es necesario comer ninguna otra cosa para complacer el paladar. Uno tampoco debe acumular dinero para envanecerse en el mundo material. Uno debe ganarse la vida fácil y honestamente, ya que es mejor volverse un peón y ganarse la vida honestamente que volverse un gran hombre en la sociedad por cualquier medio honesto o deshonesto. No hay nada de malo en que uno se vuelva el hombre más rico de la vida del mundo. Perdón. A ver. No hay nada de malo que uno se vuelva el hombre más rico del mundo por medios honestos, pero uno no debe sacrificar los medios honestos de la vida simplemente para acumular riquezas. Un esfuerzo así es dañino para el servicio devocional. Uno no debe hablar tonterías. El deber del devoto consiste en ganarse la gracia del Señor. Así pues, un devoto siempre debe glorificar al Señor en sus creaciones maravillosas. Un devoto no debe menospreciar la creación del Señor, desafiándolo al decir que Él ha creado un mundo falso. El mundo no es falso. De hecho, tenemos que tomar tantas cosas del mundo para nuestra manutención. Así que, ¿cómo podemos decir que el mundo es falso? En forma similar, ¿cómo puede uno pensar que el Señor no tiene forma? ¿Cómo puede uno carecer de forma y al mismo tiempo tener plena inteligencia y conciencia directas e indirectas? Así que hay muchas cosas que un devoto puro debe aprender, y él debe aprenderlas perfectamente de labios de una personalidad genuina como Sukadeva Goswami.
Sentir mucho entusiasmo por servir al Señor constituye la condición favorable para desempeñar servicio devocional. El Señor, en su forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quería que por todas partes del mundo, en cada rincón y escondrijo, se predicara el culto de prestarle servicio devocional al Señor, y por ende, es deber del devoto puro llevar a cabo esa orden hasta donde sea posible. Todo devoto debe ser muy entusiasta, no solo en realizar sus rituales diarios del servicio devocional, sino en tratar de predicar el culto pacíficamente, siguiendo los pasos del Señor Chaitanya. Si superficialmente no logra el éxito en ese intento, no debe sentirse desanimado en el desempeño de su deber. El éxito o el fracaso no tienen significado alguno para un devoto puro, debido a que él es un soldado que se encuentra en el campo de batalla. Predicar el culto del servicio devocional es algo así como declararle la guerra a la vida materialista. Existen diferentes clases de materialistas, tales como los trabajadores fruitivos, los especuladores mentales, los malabaristas místicos y tantos otros. Todos ellos están en contra de la existencia de Dios. Ellos declararían que ellos mismos son Dios, si bien a cada paso y en cada acción dependen de la misericordia del Señor. De modo que un devoto puro no debe asociarse con esas bandas de ateos. Un devoto fuerte del Señor no se deja engañar por esa propaganda atea de los no devotos, pero un devoto neófito debe ser muy cauteloso con ellos. Un devoto debe ocuparse del desempeño correcto del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual genuino, y no debe aferrarse solo a las formalidades. Uno debe ver bajo la dirección del maestro espiritual genuino cuántos servicios se está ejecutando y no simplemente cuántos rituales. Un devoto no debe tener ningún anhelo, sino que él debe estar satisfecho con las cosas que le lleguen en forma automática, por la voluntad del Señor. Ese debe ser el fundamento de una vida devocional. Y todos estos principios se aprenden fácilmente bajo la guía de un maestro espiritual como Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshit preguntó acerca del proceso de la creación, manutención y destrucción del mundo material, el proceso de los rituales védicos y el método de ejecutar actividades piadosas en términos de los Vedas suplementarios como los Puranas y el Mahabharata. Como se explicó anteriormente, el Mahabharata es la historia de la antigua India, así como como lo son también los Puranas. Los actos piadosos se prescriben en los Vedas suplementarios, Smritis, que mencionan específicamente el cavar tanques y pozos para el abastecimiento de agua de la generalidad de la gente, plantar árboles en los caminos públicos, construir templos públicos y lugares para adorar a Dios, establecer lugares de caridad donde los pobres necesitados puedan ser provistos de alimentos y de actividades similares se denominan purta. En forma similar y para beneficio de todos los interesados, el rey también preguntó acerca del proceso para satisfacer los deseos naturales de complacer los sentidos. Wow. Wow. El Bhakti hay que leerlo con atención. Se habló ahí de la honestidad, ¿verdad? O sea que también una persona espiritual tiene que ser un gran ejemplo social, ser muy honesto. Así que si uno recibe mucha riqueza y la consigue honestamente, eso complace mucho a la diosa de la fortuna, porque también sabemos que van siempre juntos, ¿no? La diosa de la fortuna con el Señor Supremo. Pero si causamos ansiedad con el dinero, con deuda, con situaciones así de mucha ansiedad que puede causar esa energía que es espiritual también, entonces se disgusta la diosa que siempre está con el Señor. Entonces ese tema que podemos, si tenemos ese karma de tener propiedades y riqueza, siempre van acompañados con el deseo de servir y vemos que se glorifica mucho el hecho de hacer pozos con agua, como que es algo muy auspicioso. Plantar árboles, construir templos, lugares para centros
sagrados de meditación, donde pueden refugiarse la persona necesitada. Son todas actividades muy auspiciosas. Y ser honesto y no preocuparse por el éxito o el fracaso. Eso trae mucha paz mental. A veces nos apegamos a demostrar éxito en todo lo que hacemos, pero eso es, si no tenemos atención, eso puede alimentar nuestro ego falso. Entonces, a veces fracasar es muy bueno para nuestro proceso de humildad. Ujú. Ujú. Como trascender, ¿no? Ok, si hay algún fracaso. Ahora estaba en Italia, tengo un sobrino que le gusta el tenis, pero si no gana, se pone loco, empieza a insultar. Entonces, este es un problema para él. Tiene que practicar la humildad y pues bienvenido el fracaso, sobre todo en esa pequeña prueba, pero también a gran nivel, ¿no? Sí, sí. Ujú. O sea, yo creo que cuando aprendes a fracasar, como que ya estás así en un nivel, ¿verdad? Diferente. Sí, es verdad. Como que te liberan mucho de vivir por lo que dirán, qué pensarán, demostrar y todo un gran estrés que se acumula por ahí. Ujú. Entonces, bueno, sí, lo vemos paso a paso en el camino de la vida. Sí, A se ver puede. quién ha fracasado por aquí. Todos. Todos. Y yo, Madre, y me quedé pensando como en otra parte de la escritura que nos decía en relación como a la abundancia o a esta energía que hace referencia de lo material, madre, que me gusta mucho que la escritura también nos da un ejemplo y siento que para mí me es muy fácil entender como cuando un hijo le regala a un papá un regalo con el mismo dinero que le da el papá, ¿no? O sea, para mí es algo así, ¿no? Como que en esta manifestación material creemos tener cosas, pero todo viene pues de Dios, o sea, no es ni nuestro, o sea, nosotros, ese ejemplo, ¿no? De cuando le das tu dominguito a tu pequeño y lo reserva y le compra algo a los papás, siento que es algo similar. Y también siento como que pues que también es karma, ¿no, madres? Es una acción, es una reacción a alguna acción o algún tipo de situación del pasado, madre, pudiera ser. Y ahorita, la última reflexión que quiero compartir y me quedé pensando con la primera parte de la lectura hoy, que incluso cuando, en momentos de guerra, lo que sobrevive es, y lo que no se le puede quitar a la gente es las ganas de ayudar al otro y el arte, dice, ¿no, madre? Como que cuando son momentos de mucho caos, eh, bueno, dicen que sobreviven pues, los insectos y así, pero me refiero como en momentos de mucho caos, mucho de lo que sobrevive es las ganas de vivir, de sobrevivir y de ayudar al otro. Que eso no lo puede arrebatar, no nos lo puede arrebatar nadie. Y bueno, y dicen que tratan incluso de proteger el arte o estas expresiones que parecieran no ser relevantes en el día a día, pero es ahí en esos momentos de mucho caos realmente que protegemos lo que, digamos, en la manifestación realmente interesa. No sé si me explico. sí, claro, porque en los momentos de más estrés sacamos nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y sale ese instinto de sobrevivencia y ojalá sí que salga también ese instinto, ¿no? De proteger a los demás y proteger los valores. Ujú. ¿Qué es lo que decía, no, madre, que es el Bhakti? Que eso nadie te lo puede quitar. Claro, sí, nadie te puede arrebatar el bhakti, es verdad. Nadie, ¿no? O sea, En la esencia, sí, es verdad. He oído que es un derecho constitucional. Ujú. Sí, Ananga, un derecho constitucional, el bhakti también.
¿A eso se refiere, madre? O... Sí, es el derecho constitucional del alma. Ah, del alma, claro. Sí, sí. Físico, Yo dije, físico pensé en la India. Pensamos que de la Constitución Ah, del alma, Yo claro. dije, hay que ahora, ¿en qué agregarlo, avanzados estamos? hay que agregarlo en la Constitución. Sí. del alma. Es más, le voy a buscar donde lo vi. Sí. Sí. Así que se expande solo el bhakti, donde sea, si lo dejamos. Y si no lo dejamos también, porque es parte del alma, ¿no? Derecho constitucional del alma. ¿Continúo? Ok, sí. Sí. Ok, muy bien. Texto 22, traducción. Por favor, también explica cómo los seres vivientes fundidos en el cuerpo del Señor son creados y cómo los infieles aparecen en el mundo. También explica, por favor, cómo viven las entidades vivientes no condicionadas. Significado. El devoto progresivo del Señor debe preguntarle al maestro espiritual genuino cómo las entidades vivientes que se encuentran fundidas en el cuerpo del Señor regresan de nuevo en el momento de la creación. Existen dos clases de entidades vivientes: los seres vivientes no condicionados y eternamente liberados, y los seres vivientes eternamente condicionados. Entre los seres vivientes eternamente condicionados hay dos divisiones: los fieles y los infieles. Los fieles, a su vez, se dividen en dos, a saber, los devotos y los especuladores mentales. Los especuladores mentales desean fundirse en la existencia del Señor o volverse uno con el Señor, mientras que los devotos del Señor desean mantener identidades separadas y dedicarse constantemente al servicio del Señor. Los devotos que no se encuentran plenamente purificados, así como también los filósofos empíricos, quedan condicionados de nuevo durante la siguiente creación, para purificarse más. Esas almas condicionadas, a ver, ay, no sé. Esas almas condicionadas se vuelven liberadas mediante su progreso adicional del servicio devocional que se le presta al Señor Maharaj, al Señor, perdón. Maharaj Pariksit le hizo todas estas preguntas al maestro espiritual genuino para quedar plenamente versado en lo que se refiere a la ciencia de Dios. Sí, Texto la 20. importancia, no hay que, también mencionó los caníbales en el texto anterior. Así que todos se pueden liberar si están bien guiados por algún maestro espiritual que vio la verdad y entonces la puede compartir y vive la verdad, ¿no? Ujú, El gurú ha visto la verdad, no son, y también la practica con su vivencia personal. Por eso se habla tanto de la sucesión discipular, que es como el ejemplo del mango, bajarlo del árbol de mano a mano, pasándolo de mano a mano hasta que para poderlo compartirlo, ¿verdad? ujú. Son verdades que no son de nuestras condiciones materiales. Así que, ok, seguimos. Muy bien. Texto 23. La independiente personalidad de Dios disfruta de sus pasatiempos mediante su potencia interna, y en el momento de la aniquilación los abandona, dejándoselos a la potencia externa, y él permanece como testigo de todo ello. A ver, de nuevo lo voy a leer. La independiente personalidad de Dios disfruta de sus pasatiempos mediante su potencia interna. Ouch. Y en el momento de la aniquilación los abandona, dejándoselos a la potencia externa, y él permanece como testigo de todo ello. Significado. El Señor Sri Krishna, siendo la suprema personalidad de Dios y el manantial de todas las demás encarnaciones, es la única persona independiente. Él disfruta de sus pasatiempos creando como él lo desea, y los abandona dejándoselos a la energía externa en el momento de la aniquilación. Tan solo mediante su potencia interna, él mata al demonio Putana, aunque se encuentra disfrutando de sus pasatiempos en el regazo de su madre Yasoda. Y cuando él desea abandonar este mundo, él crea los pasatiempos en los que se mata a sus propios familiares,
Yadu Kula, y no es afectado por esa aniquilación. Él es el testigo de todo lo que ocurre y aún así no tiene nada que ver con nada. Él es independiente en todos los aspectos. Maharaj Pariksit deseó conocer todo más perfectamente, pues un devoto puro ha de conocer bien. Ujú. Sí. Texto 24. Oh gran sabio, representante del Señor, ten la bondad de satisfacer mi ansia de conocer todo lo que te he preguntado y todo lo que no te haya preguntado desde el mismo comienzo de mis preguntas. Como soy una alma rendida a ti, por favor, impárteme todo el conocimiento relacionado con esto. Significado. El maestro espiritual siempre está dispuesto a impartirle conocimiento al discípulo, y específicamente cuando el discípulo es muy inquisitivo, perdón, y específicamente cuando el discípulo es muy inquisitivo. Es muy necesario que el discípulo progresivo exista, que en el discípulo progresivo exista el ansia de aprender. Maharaj Pariksit es un discípulo típico, debido a su perfecta ansia de aprender. Si uno no está muy ansioso por saber de la autorrealización, no hace falta que se acerque a un maestro espiritual, simplemente para dar un espectáculo de discipulado. Maharaj Pariksit no solo ansía conocer todo lo que ha preguntado, sino que también está ansioso por conocer acerca de aquello que no ha podido preguntar. De hecho, no es posible que un hombre le pregunte todo al maestro espiritual, pero el maestro espiritual genuino puede iluminar al discípulo de todas formas para beneficio del discípulo. Texto 25. Oh gran sabio, tú eres igual a Brahma, el ser viviente original. Las demás personas tan solo siguen la costumbre, como la siguieron los especuladores filosóficos anteriores. Significado. Pudiera arguirse que Sukadeva Goswami no es la única autoridad del conocimiento perfecto de la trascendencia, debido a que hay muchos otros sabios y seguidores de estos. Había muchos otros grandes sabios contemporáneos de Vyasadeva, o incluso anteriores a él, tales como Gautama, Kanada, Jaimini, Kapila y Ashtavakra. Y todos ellos han presentado su propio sendero filosófico. Patanjali es también uno de ellos, y todos estos 6 grandes rishis tienen su propia manera de pensar, tal como los modernos filósofos y especuladores mentales. La diferencia que hay entre los 6 senderos filosóficos presentados por estos célebres sabios y el de Sukadeva Goswami, tal como se presenta en el Srimad Bhagavatam, estriba en que todos los 6 sabios antedichos exponen los hechos de acuerdo con sus propios pareceres, pero Sukadeva Goswami presenta el conocimiento que desciende directamente de Brahmaji, quien es conocido como Atma-bu, o aquel que nació de la todopoderosa personalidad de Dios y que fue educado por él. El conocimiento védico trascendental desciende directamente de la personalidad de Dios. En virtud de su misericordia, Brahma, el primer ser viviente del universo, se iluminó. Y gracias a Brahmaji, Narada se iluminó. Y gracias a Narada, Vyasa se iluminó. Sukadeva Goswami recibió ese conocimiento trascendental directamente de su padre Vyasadeva. Así pues, el conocimiento, habiendo siendo recibido de la cadena de sucesión discipular, es perfecto. Uno no puede ser un maestro espiritual perfecto a menos que, y solo hasta que, haya recibido conocimiento a través de la sucesión discipular. Ese es el secreto de recibir conocimiento trascendental. Los 6 grandes sabios que se mencionaron anteriormente puede que sean grandes pensadores, pero su conocimiento creado mediante la especulación mental no es perfecto. Por perfecta que sea la forma en que un filósofo empírico presente una tesis filosófica, dicho conocimiento no es nunca perfecto, debido a que lo ha producido una mente imperfecta. Esos grandes sabios también tienen sus sucesiones discipulares, pero ni los unos ni los otros están autorizados, debido a que ese conocimiento no proviene directamente de la independiente suprema personalidad de Dios, Narayana. Nadie puede ser independiente a excepción de Narayana.
Por lo tanto, nadie puede poseer conocimiento perfecto, pues el conocimiento de todos depende de la mente vacilante. La mente es algo material, y por ello el conocimiento que presentan los especuladores materiales nunca es trascendental y nunca puede volverse perfecto. Ay, perdón. Los filósofos mundanos, siendo imperfectos en sí, están en desacuerdo con otros filósofos, debido a que un filósofo mundano no es filósofo en absoluto a menos que presente su propia teoría. Las personas inteligentes como Maharaj Pariksit no reconocen a esos especuladores mentales, por grandes que sean, sino que oyen a autoridades tales como Sukadeva Goswami, quien en virtud del sistema Paramparam no es diferente de la suprema personalidad de Dios, tan solo tal como se recalca especialmente en el Bhagavad Gita. Entonces no queremos nuevos filósofos que sigan las costumbres, combinaciones, resultado de nuestros traumas, ¿verdad? Es que vemos la postura de los filósofos es que siempre tienen que tener su propia teoría para refutar a otro. Ujú. También aquí los apuntes dice, nadie posee conocimiento perfecto, pues el conocimiento de todos depende de la mente vacilante. La mente es algo material, por eso el conocimiento que presentan los especuladores materiales nunca es trascendental. Muy Muy bien. bien. Texto 26. Oh Brahmana erudito, por el hecho de beber el néctar del mensaje de la infalible personalidad de Dios que está fluyendo y descendiendo del océano de tus palabras, no siento ninguna clase de agotamiento debido a mi ayuno. Significado. La sucesión discipular de Brahma, Narada, Vyasa y Sukadeva Goswami es particularmente diferente de las demás. Las sucesiones discipulares de otros sabios son solo una pérdida de tiempo, pues están desprovistas de Achyuta Kata, o el mensaje del infalible Señor. Los especuladores mentales pueden presentar muy bien sus teorías mediante la razón y los argumentos, pero esas razones y esos argumentos no son infalibles, pues son vencidos por otros especuladores mentales mejores que ellos. Maharaj Pariksit no estaba interesado en la árida especulación de la mente vacilante, mas sí estaba interesado en los temas acerca del Señor, debido a que en la práctica observó que por oír ese nectario mensaje que provenía de la boca de Sukadeva Goswami, no sentía ningún agotamiento, incluso a pesar de estar ayunando debido a su muerte inminente. Uno puede entregarse a oír a los especuladores mentales, pero no podrá soportarlo por mucho tiempo. Uno se agotará muy rápidamente al oír esas trilladas formas de pensar, y nadie en el mundo puede satisfacerse con solo oír esas especulaciones inútiles. El mensaje del Señor, recibido especialmente de labios de una personalidad como Sukadeva Goswami, nunca puede cansarlo a uno, aunque uno se encuentre agotado por otras causas. En algunas ediciones del Srimad Bhagavatam, el texto de la última línea de este verso dice Anyatra Kupita Divyat, que significa que el rey puede que estuviera sobrecogido por el pensamiento de su muerte inminente, la cual habría de ser provocada por la mordedura de una serpiente. La serpiente también nace dos veces, y su ira se asemeja a la del muchacho brahmana carente de buena inteligencia que maldijo al rey. Maharaj Pariksit no le temía a la muerte en absoluto, pues se encontraba totalmente animado por el mensaje del Señor. Aquel que está absorto por completo en Achyuta Kata nunca puede sentir temor de nada en este mundo. Ya. Achyuta Kata dice que, Achyuta Kata. o el mensaje mediante la razón, perdón, o el mensaje infalible del Señor. Sí, Achyuta Kata es el mensaje. Achyuta Kata es hablar de Achyuta, al infalible Señor. Entonces, ¿Dónde está? ¿A absorto, dónde ¿quién está? está el No. mismo? Ah, Yo dije, ¿dónde Lakshmana.
Achuta Kata es hablar de las glorias del Señor, del infalible Señor. Ok, Entonces, Krishna Kata es hablar de Krishna y entonces ok. estar absorto en hablar del Señor, uno nunca va a sentir temor de nada en este mundo. Entonces, achyutas son como las glorias No, Achuta es uno de los nombres del Señor que del infalible, significa infalible. Ujú. del infalible. Ok, muy De bien. los ¿Continúo? muchos nombres del Señor Supremo. Ujú. Sí, vamos a terminar el capítulo y así mañana ya con Maharaj puedes empezar a dar la clase con el siguiente, porque no Ok, queda muy bien. 26. Ay, a ver, no. 27. Perdón, 27. Texto 27. Shuta Goswami dijo que... Shuta Goswami dijo, así pues, a Sukadeva Goswami lo complació mucho que Maharaj Parikshit lo invitara a hablar de los temas del Señor Sri Krishna con los devotos. Significado. El Srimad Bhagavatam solo se puede discutir legítimamente entre los devotos del Señor. Así como el Bhagavad Gita fue discutido de forma autoritativa entre el señor Krishna y Arjuna, el señor y el devoto respectivamente, en forma similar, el Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado del Bhagavad Gita. También puede ser discutido entre los eruditos y devotos como Sukadeva Goswami y Maharaj Pariksit. De lo contrario, el verdadero gusto del néctar no puede ser saboreado. Sukadeva Goswami estaba complacido con Maharaj Pariksit, debido a que éste no se cansaba en absoluto de oír hablar de los temas del Señor, y estaba cada vez más ansioso e interesado en oír hablar de ellos incesantemente. Los interpretadores tontos abordan sin necesidad el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, aun cuando no tienen ningún acceso al tema. De nada sirve que los no devotos se entrometan en las dos escrituras védicas más elevadas, y por lo tanto, Shankaracharya no tocó el Srimad Bhagavatam para comentarlo. Sripada Shankaracharya, en su comentario del Bhagavad Gita, aceptó al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero luego hizo comentarios desde el punto de vista impersonalista. Mas estando consciente de su posición, no comentó el Srimad Bhagavatam. Srila Sukadeva Goswami fue protegido por el señor Krishna. Véase el Brahma Vaivarta Purana, en virtud de lo cual se lo conoce como Brahmarata. Y Sriman Maharaj Parikshit fue protegido por Vishnu y es conocido por ello como Vishnurata. Oh, ya, Brahmarata. Ok. Puesto que ellos son devotos del Señor, siempre se encuentran protegidos por el Señor. Queda claro también en relación con esto que un Vishnu Rata debe oír el Srimad Bhagavatam de labios del Brahma Rata y que nadie más, pues los demás, y de nadie más, pues las demás personas desvirtúan el conocimiento trascendental y malgastan así el valioso tiempo de uno. Ujú. Sí, Sukadeva Goswami no quería nacer, no quería salir del vientre para no contaminarse con el mundo material, pero el señor Krishna le dijo que lo iba a proteger. Y asimismo Maharaj Pariksit lo protegió en el vientre del gran Brahmastra. Ok, 28. Texto 28. Él comenzó a responder a las preguntas de Maharaj Pariksit, diciendo que la ciencia de la personalidad de Dios le fue hablada primero por el propio Señor a Brahma, cuando éste acababa de nacer. El Srimad Bhagavatam es la escritura védica suplementaria y está de conformidad con los Vedas textualmente. Significado. El Srimad Bhagavatam es la ciencia de la personalidad de Dios. El impersonalista siempre trata de desvirtuar el aspecto personal del Señor.
sin conocer la ciencia de este gran conocimiento. Y el Srimad Bhagavatam está de conformidad con los Vedas y el conocimiento científico de la personalidad de Dios. Para aprender esta ciencia, uno debe refugiarse en el representante de Sri Sukadeva y seguir los pasos de Maharaj Pariksit sin incurrir en la tontería de intentar interpretar, cometiendo con ello una gran ofensa a los pies del Señor. Los peligrosos senderos de las interpretaciones que hace la clase de hombres no devotos han causado estragos en cuanto a la comprensión del Srimad Bhagavatam. Y el estudiante cuidadoso siempre debe estar alerta en cuanto a esto, si tiene algún deseo de aprender la ciencia de Dios. Ujú. Texto 29. Además, él se dispuso a responder a todo lo que el rey Parikshit le había preguntado. Maharaj Parikshit era el mejor de la dinastía de los Pandus, y por eso pudo hacerle las preguntas indicadas a la persona indicada. Significado. Maharaj Pariksit hizo muchas preguntas, algunas de ellas con mucha curiosidad, para conocer las cosas tal como son. Pero no es necesario que el maestro las responda en el orden en el que el discípulo las haga, una tras otra. Sin embargo, Shukadeva Goswami, como maestro experimentado que era, respondió a todas las preguntas y en una forma sistemática, tal como se recibieron de la cadena de sucesión discipular. Y él las respondió todas sin excepción. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 8 del canto segundo del Srimad Bhagavatam titulado Las preguntas del rey Parikshit. Ya, Jai. Y del capítulo 9 vamos a encontrar los 4 textos principales del Srimad Bhagavatam, los Chatusloka. Y bueno, la última reflexión aquí es que entonces el Bhakti tiene que ser inmotivado e ininterrumpido y solo así puede ser practicado con gran felicidad. La felicidad viene de algo inesperado. Nada te garantiza la felicidad. Solo ejecutando el Bhakti con esta característica podrás ser feliz sin apego a los resultados. Jai. Bueno, esta tarde llega Maharaj a Sita Krishna Swami y mañana entonces la lectura la vamos a tener a las 8. No sé si va a ser en Zoom o en Facebook, pero ahí la vamos a transmitir para empezar el capítulo 9 con el Maharaj. Y muy bien. también en vivo, ¿no? Para los que quieran venir. No, claro, claro, los Sí, que están aquí en vivo mejor. Sí, sí, vamos a mañana, ¿verdad? campamento en el Bhakti Center. Sí, porque o sea, los que puedan venir en vivo está muy bien porque el maestro espiritual o así un devoto que viene como Maharaj, que es un devoto puro, es muy bueno verlo de cerca. Sí, pueden hacerle preguntas y hacer Ujú. servicio, llevarle fruta, así de regalo, unas frutas ahí para... Pero muy bien, sí, ahí los esperamos. O esta tarde también te puedes dar la vuelta, Eder. Sí, de hecho Porque estaba llega como a viendo. la 1, entonces ahí vamos a estar y pues, entonces no sé si, creo que va a descansar, pero igual ahí estamos y Sí, mañana ya desde temprano. para convivir. Ujú. Muy Exacto, para así